Estimados alumnos y alumnas, comenzamos ahora el módulo 2 de la unidad 6, larguita, ya les dije, tiene 9 módulos. Vamos a comenzar con esta unidad, y en esta sí, comparto pantalla. Módulo 2. ¿Cómo debemos actuar? La verdad es que estaba mirando las unidades y los módulos anteriores y me pregunté, realmente digo, parece que les estuviera metiendo miedo, todo es más riesgo, más responsabilidad, toda la responsabilidad es nuestra, y me da la sensación de que, a mí por lo menos me parece, que en la medida en que conozcamos todo el panorama, vamos a estar en mejores condiciones de hacer las cosas bien, de reforzar aquellas cuestiones que deban ser reforzadas, y el corolario de eso, que es una premisa casi militar o militar, reforzar los frentes más importantes, significa que como los recursos son uno solo, algunas debilidades vamos a tener en otros frentes. Bueno, tendremos que elegir nosotros dónde vamos a cargar. Por dar un ejemplo, el dueño de la empresa nos puede decir: mirá, me das 7 cosas para hacer, tengo que pintar las sendas peatonales, tengo que pintar los colores de seguridad, tengo que pintar los portones, y bueno, todo no lo puedo hacer. Y tendremos que elegir y decir: mirá, pintá las sendas peatonales primero, porque esto implica un riesgo mayor por si alguien va caminando y un autoelevador, si no hay senda, no sabe por dónde va, pintá primero esto y después el resto. A eso me refiero, y de eso es de lo que yo quiero hablarles. ¿Cómo debemos actuar? Y algo que me quedó en el tintero del módulo anterior, y se los digo ahora, algo mencioné, un pedacito, lo completo ahora. Uno ingresa a una empresa, la primera o la 15ª. Ingresa, mira la planta, está con el dueño de la empresa, la recorre, ve una serie de cosas que habría que corregir. Entonces, a uno, y alguna cosa que por ahí está medio grosera, dice: ¿por qué hicieron esto y aquello? No, ¿no? Y entonces, por ahí uno le dice al dueño de la empresa: discúlpeme, ¿usted tenía un servicio de higiene y seguridad antes? Porque la verdad, cómo está hecho todo esto desde el punto de vista de higiene y seguridad es un desastre. En vez de hacer esto, hicieron aquello, en vez de hacer aquello, hicieron esto. Y cuidado, porque la respuesta puede ser: sí, sí, el dueño, el jefe del servicio de higiene y seguridad me dijo de hacer todo eso, pero es una locura, cuesta un montón de plata. Por eso lo contraté a usted, porque el otro lo único que me hacía era gastar plata. Entonces, cuidado, primero, por ética, no tenemos que hablar mal de otros profesionales sin saber qué es lo que ocurre. Segundo, nos podemos llevar una sorpresa. Yo les diría en este punto que agradable, de que el dueño de la empresa es el que no hace caso al jefe del servicio de higiene y seguridad, y digo agradable porque ese es el momento donde tenemos que decirle: mire, yo no voy a poder atenderlo, búsquese a otro si quiere, pregunten el consejo, que le pasen el listado, los teléfonos. Si usted no le hacía caso al jefe de higiene y seguridad anterior, no me va a hacer caso a mí, vamos a discutir, no voy a poder cumplir con mi responsabilidad, por lo tanto no lo voy a poder ayudar, y ahí nos tenemos que ir. Esto puede ocurrir, esto suele ocurrir, con lo cual lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos a un nuevo trabajo es hacer silencio, ver, preguntar cuáles son los procesos, preguntar cuáles son las materias primas, hacer una recorrida, ver en qué condiciones está. Bien. Y ahora sí, la pregunta: ¿cómo debemos actuar? Y van a ver que vamos y venimos hasta llegar a un buen comienzo.
¿Cumpliendo con las reglamentaciones o cumpliendo con nuestra responsabilidad? Y ustedes podrán decir, Harú, si yo tengo que cumplir con mi responsabilidad, de hecho tengo que cumplir con la reglamentación. Si cumplo con las reglamentaciones, ya cumplí con mi responsabilidad. No son sinónimos. No es lo mismo cumplir con la reglamentación que cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Cumplir con la reglamentación es parte de nuestra responsabilidad? Sí, sin duda. Si yo cumplo con la reglamentación, ¿está cubierta mi responsabilidad? Dudosamente. La realidad es que si tomamos nuestra responsabilidad de profesionales universitarios en la plenitud de todo lo que significa, no. Cumplir con las reglamentaciones no necesariamente es cumplir con toda nuestra responsabilidad. Y voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo porque las reglamentaciones son guías, a veces muy estrictas y difíciles de cumplimentar o de cumplir. Sin entrar en muchos detalles, hay muchas leyes que son incumplibles. Ya dijimos, las leyes se cumplen, las leyes son obligatorias, las leyes no son optativas, pero la realidad es que muchas veces quienes fiscalizan entienden que en determinado momento, si la ley es incumplible, ¿cómo hacemos para poder cumplir parcialmente y poder seguir adelante con lo que corresponde? O sea, si nosotros nos encontramos con una carga calórica en un sector de trabajo, la confortabilidad térmica en un sector del trabajo, por las temperaturas máximas, están por encima de los parámetros fijados por la ley, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de trabajar? ¿Cerramos la fundición? Es una fundición. ¿Cómo hacemos para que en una fundición no haya 50 grados en determinados sectores? Y bueno, tenemos que evaluar la forma de rotar el personal, cómo elegimos esa rotación para que se cumpla lo mejor posible con lo que marca la reglamentación, y esto va a ser aceptado por los funcionarios, porque tienen, ya vamos a ver, dentro de sus facultades, aceptar situaciones explicables, situaciones justificadas. Vamos a ver varios ejemplos de este tipo, donde la reglamentación dice que algo debe ser así. En algunos casos, como por ejemplo, valores máximos permisibles para productos cancerígenos, eso es a rajatabla. Tendremos que cumplirlo o cumplirlo. Para otras cuestiones, iluminación, donde además a veces no es del todo fácil determinar exactamente, por más que tengamos un luxómetro, cuál es la incidencia y según el ángulo. Bueno, allí podremos establecer nosotros como profesionales un criterio, y que puede ser sostenido y defendido, y debe ser oído, y debiera ser aceptado. Pero a lo que yo me estoy refiriendo con esto es un ejemplo muy particular, dos en realidad, con los cuales vamos a definir que la reglamentación fija algo que a mi juicio es discutible, muy discutible, y cómo debemos actuar, porque la realidad es que no es discutible porque sea muy estricta, es discutible porque es muy laxa, es discutible porque en realidad, haciendo lo que marca la reglamentación solamente, cumplimos con lo reglamentario, pero no cumplimos con nuestro objetivo, no cumplimos como profesionales con lo que debiéramos. Y esos dos ejemplos son ruido e iluminación. Las resoluciones, las últimas resoluciones 84 y 85 que establecen las mediciones de ruido e iluminación, establecen que esas determinaciones deben ser realizadas una vez por año.
hay una planilla donde debemos establecer las determinaciones en distintos puntos. Para el caso de ruidos establece, a mi juicio exageradamente, una cantidad mínima de 9 determinaciones, sea cual sea las dimensiones del sector. Establece una cantidad de muestreos o de puntos de muestreo en virtud de la superficie. Y esto, por un lado, en un extremo, hacer 9 determinaciones de ruido en un ambiente de 3x3, donde tenemos 4 máquinas distribuidas más o menos homogéneamente, hacer 9 determinaciones, la verdad que no tiene demasiado sentido, pero bueno, hacemos 9 determinaciones de ruido, hacemos las determinaciones de iluminación que corresponden, estamos en los valores mínimos o máximos que establece la reglamentación, hacemos la planilla, completamos todos los datos, la firmamos, terminó nuestra tarea, cumplimos con la reglamentación. Marzo del 2021 hasta marzo del 2022 no medimos más iluminación, no medimos más ruido. Ya la reglamentación la cumplimos. Evidentemente, todos ustedes me están escuchando, van a decir, Jarú, un año, las lámparas se queman, las lámparas. Bueno, ahí, en estos dos ejemplos, está, si los tomamos, si los trasladamos a cada una de las cosas que tenemos que hacer, está lo que debemos hacer. Tenemos que analizar la reglamentación, tenemos que ver cuál es nuestra responsabilidad, tenemos que ver cómo la cumplimos, y entonces, para estos casos puntuales, nos vamos a decir, a ver, acá tengo un sector con iluminación natural y artificial, que es un depósito, y tiene 500 lux en los peores momentos del día. ¿Es necesario para un depósito donde la iluminación requerida por la reglamentación es de 100 lux, o para alguna otra cuestión 300 lux, si yo tengo 500 y es un depósito, todos los meses estar midiendo iluminación? No, no tiene sentido, sin duda. Lo podemos hacer cada 6 meses, no una vez por año, cada 6 meses alcanzaría, cada 3 meses. Si yo tengo un sector de tornería, donde el tornero tiene que estar midiendo a las 10 milésimas con un calibre, a las 10 milésimas, y tiene que estar mirando, ¿alcanza si tiene que tener 500 lux y estamos en 600, que nosotros una vez por año lo hagamos? No, de ninguna manera. Esto hay que hacerlo mucho más seguido. ¿Cuánto más seguido? Y empezaremos haciéndolo todos los meses. A los 3, 4 meses, en donde la variación fue muy poca, lo haremos cada 2 meses. Y después, con la experiencia, en cada uno de los sectores y para cada una de las actividades, nosotros, después de 2 o 3 años, vamos a tener establecidos los criterios con los cuales vamos a hacer, más allá de la medición anual, las mediciones de ruido e iluminación para garantizarnos que nos vamos a adelantar a cualquier hecho que ocurra. Hay cuestiones puntuales. Si hay lámparas quemadas, no hace falta medir, más allá de que por ahí igual se cumpla. Si nosotros tenemos una iluminación predeterminada, si hay lámparas quemadas, ya vamos a ver, recurriremos al servicio de mantenimiento. Si, che, en este sector y en este sector hay lámparas quemadas, hay que cambiarlas. No me quiero adelantar en la relación con los de mantenimiento, pero si tenemos baja iluminación
vamos a tener que ver por qué tenemos baja iluminación, lámparas sucias, agotadas. Bueno, eso tendremos que recurrir al área que corresponda para que solucione el tema. El punto central de todo esto es que para todo aquello que tengamos que delimitar nosotros, porque la reglamentación nos delega en forma directa en algunos casos, indirecta en otras, la responsabilidad de definir la cantidad, la ampliación, las zonas y sectores en que debemos tomar alguna medición. Y si la reglamentación no lo hace, nosotros como profesionales debemos evaluar si lo tenemos que hacer. En el caso de ruido e iluminación, es claro que la reglamentación pide una vez por año y las lámparas se agotan, se queman y se ensucian y la iluminación baja. Los ruidos, cuando nosotros estamos cercano a los límites permisibles, resulta que los rodamientos se rompen, los rulemanes se arruinan, una máquina nueva empieza a aflojarse los tornillos, empieza a vibrar y hay más ruido. En un sector donde había una determinada máquina y se cumplía con una sola función durante un determinado tiempo, la producción hizo que se cambiara. Entonces tenemos que estar atentos a repetir las mediciones tantas veces como sea necesario para quedar cubiertos, primero, para preservar la salud de los trabajadores. Segundo, para que no nos ocurra que nosotros estemos tranquilos, porque la reglamentación dice una vez por año, tengamos un juicio de hipoacusia, venga un perito externo, mida y diga, escúcheme, acá hay 87 decibeles. No puede ser, yo en marzo medí y eran 84. Y sí, pero estamos en noviembre. Y se aflojó y el trabajador que está en la máquina dice, sí, lo que pasa es que ya hace rato que vengo diciendo que este rulemán está roto y hace mucho más ruido de lo que hacía antes. Que no nos sorprenda, nosotros tenemos que adelantar. Nosotros tenemos que prever, estar siempre dentro de la reglamentación. Bien, dicho esto, aplicable, como digo, a cualquier otra situación de higiene y seguridad en el trabajo, del cumplimiento de reglamentación, vamos a avanzar. Concretamente, ¿cuáles son las actividades específicas que debemos realizar? Y ya se los vengo diciendo hace mucho, todas estas y algunas más, que a ustedes van a ir encontrando. Me adelanto, pero para ir poniéndole tornillitos a alguna idea. Si una persona que es jovial, que trabaja en una máquina, que siempre está contento, un día lo vemos que está callado, que está trabajando en la máquina muy callado, sentado, no tendríamos que preguntar si no tiene algún problema, si no tuvo el fallecimiento de una persona cercana, o si está en un trámite de divorcio complicado y eso puede afectarlo, si está tomando algún medicamento. Y van a ver que sí, van a ver que llegado el punto y el momento, lo van a hacer naturalmente. Yo lo único que estoy haciendo es adelantarle para los que van a iniciarse algunas de las cuestiones con las que se van a encontrar y que van a tener que resolver. Entonces, me estarán preguntando, ¿cuáles son mis funciones? Jalur, dígame qué es lo que tengo que hacer. Yo voy a tener mi título, mi matrícula, voy, hágame un listadito y yo voy tachando. No existe. Pero un buen comienzo es involucrarnos con la empresa, con los procesos productivos, con los encargados, con los gerentes y con los trabajadores. Nosotros tenemos que saber cuáles son los procesos que se desarrollan. No tenemos que saber cómo se hace un cable y por qué se
inyecta el PVC a 142 grados y no a 138, no. Pero sí cuáles son los procesos, cuáles son las materias primas. Vamos a ver de quién tenemos que requerir la información, porque tenemos que saber, aunque no seamos expertos, que si algo se hace de una determinada manera y nosotros suponemos que se podría hacer en forma más segura de otra, el que trabaja allí o el encargado nos puede decir, no, eso no se puede hacer así por determinada cuestión. Por ejemplo, tenemos en confortabilidad térmica un sector donde hay una persona trabajando y hay mucho calor. Entonces uno dice, acá estaría bueno poner un ventilador para que por lo menos le mejore, no le va a bajar la temperatura, pero le mejore la circulación de aire y la evaporación, y sacarle la evaporación de la transpiración. Y por ahí el encargado nos dice, no, 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 acá corrientes de aire no puede haber, porque el metal que está fundido se oxida, el cobre se oxida. Entonces, si no conocemos el proceso, vamos a proponer elementos de seguridad o soluciones a riesgos que no van a poder ser aplicadas. Debemos conocer los procesos, debemos saber cuáles son las materias primas, debemos preguntar si alguna materia prima muy riesgosa no puede ser cambiada por otra menos riesgosa, menos peligrosa, porque quizá vienen usando, y ahí sí podemos actuar nosotros, vienen actuando porque siempre se hizo así, y ya a ver, sí, porque ahora sí hay productos nuevos, y la verdad podríamos probar sacar este producto que es muy peligroso o es cancerígeno y cambiarlo por otro que no lo sea. Debemos conocer los procesos, debemos conocer las materias primas, debemos hablar con los encargados de los sectores, debemos hablar con los gerentes de producción y por supuesto con los trabajadores, con los que realizan la tarea. Debemos, en definitiva, ponernos la camiseta, porque formamos parte del mismo equipo. Si no logramos armar un equipo que juegue para la seguridad, para la minimización de riesgos, si no logramos formar parte de ese equipo, hacer que se forme un equipo y de alguna manera nosotros actuar como directores técnicos, no vamos a poder lograr lo que tenemos que lograr. Todos forman parte de ese equipo de alguna manera, con alguna función, y nosotros nos tenemos que relacionar con todos ellos. Las reuniones. Esas relaciones las tenemos que hacer a través de reuniones. Tenemos que hacer reuniones todos los días en un sector. A ver, ¿dónde tenemos que reunirnos? Tenemos que tener un cronograma de reuniones. Tenemos que tener reuniones informales. Tenemos que tener reuniones casuales. Todo esto es viable. Para cada caso es importante que tengamos reuniones programadas, que tengamos un cronograma de reuniones para algunos casos, que tengamos reuniones informales, que tengamos reuniones casuales. Por ejemplo, ¿dónde vamos a tener las reuniones? Y las reuniones pueden ser en la oficina del médico, en la oficina, si hay en la empresa una enfermería, tener una reunión con el médico, con el gerente de relaciones humanas, para ver o discutir una cuestión de un accidente. Podemos tener reuniones en un sector de trabajo, reunir a todos los del mismo sector, donde hay mucho ruido, y hacer una reunión en ese sector y hablar específicamente de protección auditiva. Podemos tener un cronograma, es decir, todos los últimos viernes del mes nos juntamos los delegados como representante de los trabajadores, el jefe de personal, nosotros, el médico laboral, el gerente de producción,
hacer una reunión y tenerla programada una vez por semana, una vez por mes, una vez en forma trimestral. Podemos tener reuniones informales, en determinado momento vamos si hay un sector donde mucha gente no está usando los elementos de seguridad, lo llamamos al encargado y le decimos, che, ¿podemos juntar al personal? Sí, a las 11:15 paran para el desayuno. Bueno, 11:10 estoy acá. Cuando paran para el desayuno, los juntamos a todos junto con el encargado de personal, el encargado del sector, y les decimos, no están usando la mayoría, ¿por qué no lo usan? ¿Cuál es el problema? Y ahí vamos a encontrar, el tema no es buscar en ningún caso ni culpables, ni buscar chivos expiatorios. Lo que vamos a hacer es ver qué ocurre, por qué no se usan los elementos de seguridad, ver si hay alguna causa justificada. A veces la hay. Los equipos de seguridad que se compraron, lo vieron en una de las entrevistas, los equipos de seguridad, los zapatos de seguridad, bueno, te rompen el pie, no se pueden usar, y bueno, es importante tener esa información. La reunión casual, también uno va circulando y hay 2 personas o 3 personas en una máquina trabajando, y uno dice, che, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos con problemas, pasó 2 veces uno y están con las herramientas, ¿qué pasó? No, esta máquina cumple esta función, no, acá me pasa tal cosa. Y ya le dije al de mantenimiento, tengo un derrame, y le dije al de mantenimiento, bueno, esa reunión casual nos va a brindar a nosotros información muy valiosa para ir después al lugar o al sector que corresponda, y sin que esto sea una información que debamos dar. Mirá que en tal sector la gente que trabaja ahí me dijo que ya varias veces te dijo, evidentemente somos todos grandes, ahí quiere decir, mirá, estuve viendo, hay derrames, eso ocasiona un riesgo, la gente se va a patinar, se va a lastimar, es mi responsabilidad, te pido que lo resuelvas. Mirá, no tengo personal, bueno, y habrá que ir al gerente de personal a decirle, mirá, le falta personal, vamos a tener un accidente. Toda esta secuencia de causa-efecto nos compete. Nosotros tenemos que actuar en todos estos casos. ¿Cuál sería la relación personal en pequeñas empresas? Bueno, en pequeñas empresas nosotros vamos a buscar dos personas. O el dueño de la empresa, en aquellas empresas donde el dueño muchas veces ocurre, es el primero que llega y el último que se va, ocurre muchas veces. En otras no, en otras el dueño de la empresa está a la mañana temprano, arranca, y el encargado es el que hace toda la producción, el dueño de la empresa por ahí sale a cobrar o sale a vender, o está en la oficina. Entonces, el dueño de la empresa, sí o sí tenemos que tener relación con el dueño de la empresa, porque lo que veamos y tengamos que convencer a alguien para que compre 2 matafuegos más es él. Si él delega en la hija que está en la parte de compra y se encarga de todo eso, pues será la hija. Y si toda la producción está en el encargado o en el empleado más viejo que hace de capataz, pues esa será la persona con la que nosotros nos vamos a tener que relacionar, alguna de ellas o todas ellas, para poder hacer bien nuestro trabajo, para poder detectar cuestiones, hablar con los operarios para que nos digan qué les pasa en la producción, cuáles son los elementos de seguridad que les resultan más cómodos, por qué no utilizan un elemento de seguridad. De hecho, si alguien caprichosamente, esto lo digo acá, por ahí lo voy a repetir otra, si alguien caprichosamente no usa el elemento de seguridad porque le parece que él no lo necesita porque hace 20 años que trabaja ahí y nunca se accidentó, tendrán que informarlo
y el dueño de la empresa o el gerente de relaciones humanas o el gerente personal tendrá que tomar las medidas necesarias, la ley lo establece, para que esa persona use los elementos de seguridad, porque son obligatorios, son de uso obligatorio. Nosotros no tenemos que pelearnos con el que no usa un elemento de seguridad, tenemos que capacitarlo, tenemos que tratar de educarlo. Ya vamos a ver alguna diapositiva que establece el punto, pero algo hay que hacer. La gente que debe usar elementos de seguridad tiene que primero estar convencida que lo tiene que usar, tiene que estar capacitada, es tarea nuestra, pero puede ocurrir que caprichosamente no quiera usar. También nos compete a nosotros alertar a quien corresponda de esta situación. En la pequeña empresa será el dueño de la empresa o será el encargado de personal, o el capataz o el jefe de producción. Relaciones con el personal en empresas grandes. Cuando tenemos una empresa, llamemos grande, quizá lo ideal sería más organizadas con distintos departamentos. Hay empresas que no son muy grandes en cantidad de personal, pero sí tienen una estructura en la que hay un gerente de producción, hay un gerente de mantenimiento, hay un jefe de mantenimiento, o hay 2 o 3 personas en mantenimiento, un electricista, un tornero que repara máquinas, un mecánico que se ocupa de los cambios de aceite. Bueno, tendremos que, en esas empresas, tendremos que ver cada cuestión que nos ocupe con quién la hablamos o la tratamos. En términos generales, en estas empresas más grandes, puede ocurrir que también tenga la empresa un manual de calidad que incluye seguramente todos los temas de higiene y seguridad en el trabajo, y nos tendremos que relacionar con el responsable de la calidad. Esto nos va a ocurrir en determinados casos y en determinadas empresas. Esto forma parte de ese equipo. Nosotros vamos a formar parte del equipo de calidad de la empresa, en este caso. Y el gerente de relaciones humanas va a formar parte del equipo de higiene y seguridad del trabajo. Los extremos peligrosos. Esto lo puse acá porque no me quiero olvidar. Entra exactamente en el inicio de todo este tipo de relación. Los extremos peligrosos. El empleado recién ingresado y los empleados más antiguos. Es muy probable que los que más reacios sean al uso de los elementos de protección personal sean los empleados más antiguos. ¿Por qué? Por eso que decía, la experiencia, hace mucho que trabajo acá, me resulta incómodo. La verdad que sí, lo usé, pero se me rompió y no me lo repusieron. La confianza del empleado antiguo lo lleva a límites peligrosos. Y el empleado recién ingresado es probable que utilice todos los elementos de seguridad, porque recién ingresó, quiere cuidar el trabajo, le dicen que tiene que ponerse todos los elementos de seguridad y se los va a poner. Pero implica un riesgo él en sí mismo por su inexperiencia, porque el empleado antiguo sabe que hay máquinas que tienen alguna cuestión que en determinado momento son peligrosas, o que determinado proceso genera un contaminante que no es muy perceptible, y el empleado recién ingresado no se va a dar cuenta, no tiene experiencia, con lo cual, empleado que ingrese deberá ser de nuestra atención hasta que vaya adquiriendo experiencia. Tenemos que reforzar con el encargado del sector para que se le preste más atención en temas de higiene y seguridad. Y con el empleado más antiguo o los empleados más antiguos, y vamos a tener que trabajar un poquito más en la concientización, vamos a tener que trabajar un poco más en que se tiene que cuidar él y cuidar a los demás.
que su forma de trabajar insegura genera riesgos, sobre todo para los empleados recién ingresados, para sus compañeros y para él mismo. Esto es tarea de la higiene y seguridad del trabajo. Actividades específicas y obligatorias, establecidas en la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo. Ya lo dije, la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo es una guía que nos marca dónde tenemos que actuar, es el marco. Hay cosas obligatorias a rajatabla, hay cosas que son obligatorias, pero que nosotros tenemos que hacer mucho más, hay cuestiones que están establecidas como necesarias o como objetivos a cumplir. Hay muchos artículos de la ley que no dicen concretamente es obligatorio tener un comedor. Dice, en aquellos lugares donde existe un comedor se requiere todo esto. Entonces, actividades específicas, obligatorias, las que están establecidas en la ley. En la ley 19.587, en el decreto 351, en los otros decretos ampliatorios que son posteriores, como el 911 para construcciones, el que está para minería. Hay una serie que no lo vamos a ver ahora porque ya lo tienen que haber visto. Y si no, y aunque lo hayan visto, cuando vayan a desarrollar sus actividades van a tener que hacerse de la ley y del decreto, entrar en Google, desarrollarlo, imprimirlo, leerlo, fijarse cada uno de los puntos, ver que esta es actividad que van a tener que desarrollar. Ya tienen que tener los conocimientos necesarios, tienen que saber cuáles son las leyes, los decretos que se aplican a la higiene y seguridad, las resoluciones ampliatorias, como esta de la de la iluminación, como la de ergonomía, todas aquellas resoluciones que son ampliatorias de los decretos, que regulan una parte de la actividad, y vamos a tener que estar atentos de las que vayan saliendo nuevas. Todo eso es nuestra responsabilidad, no lo vamos a ampliar en esta unidad. De lo que vamos a ver el decreto 351, yo diría completo, pero extractando aquellas cuestiones que más allá de lo formal y de lo técnico, hacen a un llamado de atención para el profesional de higiene y seguridad en el trabajo. Voy a tratar de llevarlos a que en determinado artículo del decreto 351 ustedes vean alguna cosa que está pidiendo que hay que ser cuidadoso, alguna cosa que parece que dice algo y en realidad se puede malinterpretar. Eso es lo que vamos a ver nosotros en esta unidad. No concretamente, no específicamente, la ley, el decreto y los cumplimientos que son de la responsabilidad del profesional de higiene y seguridad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con relación al cumplimiento de las normas vigentes dentro de la empresa? Más allá de lo que nos compete en forma explícita. Quiero insistir en este tema. Interpretar las obligaciones, agarrar la ley y decir, jefe, al dueño de la fábrica, jefe, mire que acá dice que tiene que tener un matafuego cada 200 metros cuadrados y un matafuego cada 15 metros lineales. Tenemos que transmitir estas directivas, colaborar con su realización y participar de su implementación. Sí, todo esto, sí, no se agota allí lo que es nuestra actividad. ¿Cómo debemos actuar en cada caso? ¿Cómo debemos actuar en cada caso? ¿Cómo debemos actuar cuando transmitimos? ¿Cómo tenemos que hablar con el dueño de la empresa? Mire, esto es lo que dice la ley. Tenemos que convencerlo de que se debe cumplir. Tenemos que hablar con el trabajador y convencerlo cómo debemos actuar. Algunos ejemplos. Para ser claros, esto va más allá de capacitar, minimizar riesgos, recomendar elementos de protección personal, etcétera, etcétera.
nuestra actividad va mucho más allá. Vamos a ver dentro de nuestra actividad cómo debemos plantearnos frente a tareas que otros van a realizar. Por ejemplo, el mantenimiento. Por ejemplo, los controles de la caldera, por ejemplo. No es tarea nuestra verificar cómo funciona la caldera, pero sí es tarea nuestra porque hay un trabajador que se llama normalmente foguista, que es el que realiza esa tarea. Bueno, no lo hacemos nosotros, pero tenemos que ver tareas que realizan otros, cómo debemos actuar. ¿Cómo debemos actuar para delegar tareas en colaboradores? Tenemos una empresa donde nosotros somos el jefe de servicio y tenemos otros dos también empleados de la misma empresa, técnicos que colaboran con nosotros. ¿Cómo tenemos que actuar con nuestros colaboradores? ¿Cómo tenemos que actuar en caso de tercerizar actividades? En caso de llamar a alguien que venga a hacer la prueba de medición de puesta a tierra, si no lo hacemos nosotros. ¿Cómo debemos actuar? Le tenemos que decir en qué lugares debe medir, debemos controlar cómo lo mide. Para alguien, ¿es responsabilidad nuestra la rehabilitación de los aparatos sometidos a presión? No desde el punto de vista del cumplimiento con el OPDS, con el organismo provincial, pero sí desde el punto de vista del riesgo que puede acarrear que el equipo no esté controlado y si explota un compresor o una caldera, va a ser nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos relacionamos con quien viene a realizar esas tareas? Y los controles en casos excepcionales. Y van a encontrar un montón. Están en una fábrica, van todos los días, y un día ingresan y hay 8 personas nuevas. Están uno subido arriba del techo, otro arriba de una escalera de madera pintada, y le van a decir al dueño de la empresa, che, escúchame, ¿y esta gente? Ah, no, es gente que contraté, no es problema nuestro, no es responsabilidad nuestra, porque gente de afuera, es una empresa tercerizada, la gente está trabajando arriba del techo porque están cambiando las chapas. En esos casos excepcionales, viene gente de afuera, ¿qué responsabilidad nos cabe? ¿Cómo las manejamos, esas responsabilidades? Bien, vamos a ir avanzando. Ya algo vieron en alguna entrevista, como ustedes se estarán dando cuenta, estoy tratando así a los baldazos de ir transmitiendo cuestiones que pueden y van a ocurrir. Vayan tomando nota, transmito alguna experiencia y alguna forma de resolverlo, alguna cuestión que deben prever. En esta unidad el desarrollo es este. Finalizamos acá con el módulo 2, continuamos con el número 3.